¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que se sume a su participación. La policía brasileña dejó ayer 8 muertos en favelas de Amaré, el norte de Río de Janeiro. De enero a marzo se reportaron más de 430 asesinatos. Habitantes de estos barrios populares viven atemorizados entre las balas. ¿Para quiénes gobierna Bolsonaro? Opine. El gobierno de Brasil recrudece su política de represión policial en las favelas de Río de Janeiro tras la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. En las últimas jornadas se desarrolló un operativo presuntamente en el contexto de la lucha contra las drogas. El despliegue policial costó la vida de al menos 13 personas, entre ellas civiles, que nada tenían que ver con el narcotráfico. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Era un muchacho trabajador, considerado bien, a todos nos caía bien, ya tenía un año trabajando como mototaxi. Fueron 8 las muertes en el complejo de las favelas de Río de Janeiro. Las favelas de La Maré, esto ocurrió la víspera, 4 en Morro del Borel y 1 en la favela de La Jusiña. Ninguna de las víctimas tenía relación con el tráfico de drogas o antecedentes criminales. La acción fue avalada por el gobernador del estado, Wilson Witzel, del mismo partido del presidente Bolsonaro, quien durante el fin de semana apareció en un vídeo sobrevolando barrios de Río junto a militares que disparaban sin discreción desde un helicóptero. Este es el mayor caso de represión policial en los últimos 20 años. Nacho Lemus, a quien veíamos hace solo segundos en pantalla, estaba calentando motores desde San Paulo. Adelante, Nacho. Saludos, así es, Rey. 8 muertos en el complejo de favelas de Amaré, en esta región con gran número de pobladores de Río de Janeiro, durante un operativo de la Policía Militar que se llevó a cabo durante la jornada de ayer. La Policía Militar llevó a cabo disparos, según los habitantes de favela de Amaré, desde un helicóptero contra la población de este sector de la ciudad de Río de Janeiro. Hay imágenes de una escuela en la que los alumnos tuvieron que salir corriendo, escapando dentro de la escuela porque estaban llegando los tiros justamente contra una de las escuelas públicas de favela de Amaré. Eso ocurrió en ese lugar. También en la favela de Rocinha se han registrado al menos 4 muertos durante otro operativo de las fuerzas policiales de Brasil durante la jornada de ayer. Esto todo ocurre en un contexto y se agrava en un contexto en el que el gobernador de la ciudad del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, un gobernador de la misma línea de Jair Bolsonaro en términos autoritarios y también de criminalización de los sectores de menores recursos de Brasil, justamente este fin de semana posteó en Twitter, tuiteó un video en el que se mostraba en un helicóptero dando indicaciones a los policías militares para que disparen contra población de las favelas de Angra dos Reis, también en Río de Janeiro. En ese contexto se llevó a cabo este operativo de la Policía Militar que ha dejado al menos 12 muertos, algunos hablan de 13, otros de 12 durante la última jornada, y lo cierto es que ya suman más de 400 muertes extrajudiciales por la acción de la Policía Militar en Río de Janeiro en lo que va del año. Un aumento récord de la violencia en una de las ciudades principales de Brasil a partir del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha tomado el poder a partir de enero de este año, Rey. Muchísimas gracias, Nacho, por esta información. Vamos a ver reacciones en Twitter sobre lo acontecido durante las últimas jornadas en el contexto de este cuestionado operativo policial. Por ejemplo, Hadish Damare dice: se necesita, exige La Maré respeto por las vidas. El protocolo para respetar la vida de los residentes y no utilizar el helicóptero como una plataforma de tiro en las áreas ricas, pudientes de la ciudad, tiene que ser el mismo utilizado en el resto de la ciudad, dice esta cuenta. Alessandro Molón dice: la política de seguridad de Witzel, o sea, el gobernador del estado, en helicópteros que disparan a la población en barrios marginales es inconstitucional y aterroriza a inocentes. El sábado fue en Angra, hoy en Maré, con niños saliendo de la escuela. Se debe actuar de manera inteligente y eficaz, pero el gobernador opta por la barbarie. Por último, Dani Monteiro: niños y adolescentes uniformados corren por las calles y se esconden en el corredor de la orquesta Tidal de Tomorrow, mientras un helicóptero de la Policía Militar dispara arbitrariamente. Lo que sucede en las favelas de Río no es política de seguridad, es terrorismo de Estado. Vamos entonces a revisar cifras relacionadas con esta política desplegada por el gobierno de Bolsonaro.
Las muertes de ciudadanos en operativos policiales en Río crecen exponencialmente, como le decíamos. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y marzo de este año, los uniformados asesinaron al menos a 434 personas. Este número constituye un incremento del 18% en relación con igual periodo del año anterior, cuando se reportaron 368 muertes. En otro orden, le contamos que el Senado de Brasil analizó las directrices que se deben seguir en materia de educación luego de que el gobierno del presidente Bolsonaro anunciara un recorte del 30% en el presupuesto para el sector. Es Danay Galetti quien nos tiene los detalles. Te saludo, Danay. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto, desde el pasado 30 de abril, cuando el ministro de Educación Superior, Abraham Weintraub, anunció que 3 de las universidades brasileñas, en este caso la Fluminense, la de Bahía y la de Brasilia, sufrirían recortes. Incluso estos centros de educación superior son considerados como uno de los mejores del país. Creció la polémica relacionada con esta medida y el Ministerio de Educación determinó que se extendiera a todos los centros federales, institutos de educación superior del país, un recorte de hasta el 30% de los gastos de inversión pública. Los analistas afirman que esta medida da continuidad a los recortes impuestos por el anterior presidente de Brasil, Michel Temer, que se elevaron a 20% y este supone incluso un aumento al 30%. Esto también, dicen los analistas, se debe a las manifestaciones que pudieron ocurrir en esos 3 centros de enseñanza contra el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro desde desde la campaña electoral incluso, y es en represalia a esas actividades protagonizadas por los jóvenes en contra de la campaña protagonizada por la derecha en Brasil. Hoy en el Senado se estaban analizando las directrices, las pautas que debía seguir el Ministerio de Educación en lo adelante. Varios senadores hablaron del desempleo en el sector de educación, de la necesidad de aumentar los salarios a los profesores, de la educación, de la enseñanza en los hogares, si era pertinente o no realizarla. También se habló de otras cuestiones relacionadas con el tema de la educación en la actualidad. Recordemos que desde el ascenso al poder de Jair Bolsonaro se han dado ciertos retrocesos, ha habido una persecución ideológica según denuncian los propios académicos. Recordemos que se intentó imponer el denominado proyecto Escuela Sin Partido, que censuraba determinados contenidos, censuraba material didáctico, y eso también lo han venido sufriendo los centros de enseñanza en el país por estos recortes que ascienden al 30%. Partidos de centroizquierda, como es el caso de Rede, plantearon recursos en el Tribunal Superior de Justicia. También los estudiantes y los profesores convocaron a un paro general el próximo 15 de mayo contra estas medidas de retroceso social impuestas por el gobierno de Jair Bolsonaro. También es válido señalar que el 14 de junio se realizará otra huelga general contra los retrocesos del presidente brasileño, contra la reforma de la Previdencia y a favor el reclamo de libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Es toda la información que tengo hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Danay. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta del día para que participe. Tiene que ver con este primer tema que acabamos de desarrollar. Ahí la tenemos en pantalla. La policía brasileña dejó ayer 8 muertos en favelas Damaré, norte de Río de Janeiro. De enero a marzo se reportaron más de 430 asesinatos. Habitantes de estos barrios populares viven atemorizados entre las balas. ¿Para quiénes gobierna Bolsonaro? Era la pregunta. Participen. Y nuestra imagen del día nos llega desde Indonesia. Una multitud de estudiantes se sienta en círculos mientras asisten a un recital del Corán durante el primer día del sagrado mes de ayuno del Ramadán. Con esta hermosa imagen nos vamos a la pausa. Estamos de regreso, se cumplen 100 años del natalicio de Eva Perón. Los argentinos los conmemoran con diversas actividades. ¿Quién fue Evita? ¿Cuál fue su legado? Vamos a ver en nuestro segundo tema del día
que tiene que ver justamente con esta temática. Las actividades conmemorativas por el centenario de la abanderada de los humildes, como también se le conocía, iniciaron este lunes en una marcha donde cientos de mujeres vestidas de Eva Perón realizaron una procesión de tono opositor al gobierno de Macri. Las actividades se han extendido durante esta jornada de martes con varios actos de simbolismo político, además de eventos culturales tanto en el Museo Evita como en la Feria del Libro y otras actividades como charlas, exposiciones y performances artísticos. La actualización nos la trae Edgardo Esteban. Te saludo, Edgardo. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur desde Los Toldos, la ciudad donde nació Eva Perón. Hoy el centro de estos festejos conmemorando justamente los 100 años del natalicio de la abanderada de los humildes. Una multitud se ha acercado a esta ciudad en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros al oeste de la capital de Argentina, para recordar a esta mujer que con 7 años en la función pública, a los 33 años, recordemos, murió. Y desde esa perspectiva, en ese corto tiempo dejó un legado inmenso en lo que significó la reivindicación, la lucha por los más humildes, por los necesitados, por los niños, los jubilados, por lo que fue la lucha de las reivindicaciones de la mujer y que hoy de alguna forma perduran y están más vigentes que nunca. En un tiempo de crisis complejo, referentes de la cultura, de los gremios, pero también de la política se hicieron presentes aquí para acompañar, para recordar, pero también en toda la República Argentina hubo cientos de actos que recuerdan a esta mujer que ha marcado y que ha dejado un legado para las generaciones venideras. Realmente una jornada intensa en lo que es este recuerdo de los 100 años de su nacimiento, pero también de lo que fue el inicio de su camino en esta ciudad de Los Toldos, para después ir a Buenos Aires, conocer al general Juan Domingo Perón y hacer una parte de la historia argentina muy importante que está viva, que está vigente y que va a perdurar seguramente en el tiempo. Muchísimas gracias, Edgardo. Ya nos comentaba nuestro colega sobre las reivindicaciones que consiguió Evita para las mujeres argentinas. Vamos a revisar el perfil de esta destacada luchadora social. Eva Perón nace el 7 de mayo de 1919 en la estancia La Unión, cerca de Los Toldos. Como bien decía Edgardo, su ciudad natal. Desde la infancia estuvo atraída por la actuación, llegó a protagonizar diversas obras teatrales. La vida política de Eva nace con el noviazgo del general Juan Domingo Perón, con quien se casó en el año 46 y a quien ayudó a impulsar su carrera política que lo llevó a la presidencia. Entre sus logros más conocidos está el impulso del voto femenino, la participación de la mujer argentina en el mundo político y la creación del Partido Peronista Femenino, del cual fue presidenta. Creó la Fundación Eva Perón, desde donde realizó importantes obras de ayuda social, como la creación de hospitales con atención gratuita, escuelas, orfanatos, jardines de infantes y maternales, asilos para ancianos y madres solteras. Luchó por la pensión mensual para los adultos mayores de 60 años, creó el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, construyó comedores y ciudades universitarias, inauguró la Escuela de Enfermeras y los barrios Presidente Perón y Ciudad Evita con la construcción de viviendas para obreros. Eva Perón también luchó por la igualdad de derechos civiles y políticos, aumentó los salarios, implementó el plan agrario que condujo a obtener mayor siembra de trigo. Vamos a ver qué han expresado en redes sociales a propósito de este centenario de Eva Perón. La expresidenta, hoy senadora Cristina Fernández, dijo: Eva Perón, única e irrepetible, trascendió a sus detractores, al odio y a la muerte, porque su amor y su entrega por los humildes la pusieron para siempre en el corazón del pueblo y en la historia de la nación. Siempre, siempre el amor vence al odio y la mentira. El presidente boliviano Evo Morales señaló: en el centenario de nacimiento de Evita rendimos nuestro homenaje a su memoria. El ejemplo de la abanderada de los humildes nos sigue acompañando en la lucha por los más pobres de América Latina. La diputada por el Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, dijo: hoy en Los Toldos no solo se conmemoraron los 100 años del nacimiento de Evita, también reasumimos nuestro compromiso con sus sueños y su rebeldía, para que siempre podamos rechazar la injusticia, para que nunca nos acostumbremos a la desigualdad. Cerramos este segundo tema con un material en homenaje a Evita Perón. General Perón, que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, lo que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y lo que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer
a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. No engrandecido a la patria a base del valor del pueblo, sino sobre la felicidad del pueblo trabajador. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticia este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Ahí tenemos a Alien Fernández. Inaugurada oficialmente la Feria Internacional de Turismo. Vamos a escuchar. En efecto, la 39 Feria Internacional de Turismo de Cuba fue inaugurada oficialmente hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana. Recordemos que en este encuentro participan más de 1000 delegados de unos 40 países. Estamos hablando de empresarios, tour operadores que ven en Cuba una oportunidad para realizar negocios. Tanto en las palabras del ministro de Turismo de Cuba como la ministra de Turismo de España, país invitado de honor a la cita, se ratificó el compromiso de continuar apoyando a los inversores extranjeros, de apoyarlos de acuerdo a las leyes de la mayor de las Antillas para que no tengan afectaciones a partir de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. En tal sentido, la titular de turismo del país europeo calificó estas medidas como algo que va en contra del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Esta Feria Internacional de Turismo continuará acá en La Habana hasta el próximo domingo. Gracias a Alien. Mario Rosales, el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG han solicitado el retiro de inmunidad de 6 diputados, el ministro de Economía Acisclo Valladares y presidenciable del oficialismo Eduardo Galdames, por un caso de corrupción de pago de sobornos presuntamente a diputados. Otro más, Venezuela. Luis Tavera, atención, sala plena del TCJ, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, decidió comprometer la responsabilidad de varios ciudadanos en la comisión flagrante de delitos: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir. Perú. Tenemos aquí a Jaime Herrera. La Fiscalía Especial para el caso Lavallato pide para el expresidente Ollanta 20 años de cárcel y para su esposa Nadine Heredia 26 y 6 meses, ambos por lavado de activos y organización criminal. Escuchamos a Jaime. Bueno, vamos a consultar luego la cuenta de Jaime para enterarnos de lo que nos cuenta en este reporte en Twitter. Adriana Cardoso desde España nos cuenta: Albert Rivera solo ofrece sus escaños a Sánchez para activar el artículo 155 en Cataluña. Ahí tenemos. Y pasamos ahora a Sudáfrica con nuestro corresponsal Matua Matlachia. Dice: special voting phase begins for South Africa's general elections ahead of the May 8th general vote. O sea, la votación especial, la fase de votación especial comienza en el contexto de las elecciones generales de Sudáfrica de cara al voto general que va a ocurrir el próximo 8 de mayo. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales. Vamos ahora al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo se genera en Siria. El Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe denuncia agravamiento de la situación en la zona de distensión tras la escalada de ataques de grupos terroristas contra hospitales y centros educativos en la provincia de Idlib. Hicham Wanous nos amplía desde Damasco. Adelante, Hicham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, el ejército árabe sirio ha comenzado desde el pasado 29 de abril una amplia operación militar en las zonas limítrofes de las provincias de Idlib y Hama en la parte noroeste de Siria contra los terroristas del Frente al-Nusra y el llamado ejército de Al-Izza desplegados en Idlib en respuesta a sus continuas violaciones a la zona desmilitarizada en Idlib, pactada en función de un acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía
el pasado septiembre de 2018. Hay que destacar realmente que el ejército árabe sirio, esta operación cobró auge este lunes 6 de mayo contra los terroristas y las unidades militares sirias han logrado recuperar el control de 2 localidades y una colina estratégica en la campiña de la provincia de Hama, lo que le permite avanzar y lograr recuperar el control de la zona desmilitarizada en Idlib. Pero hay que destacar, aunque no hubo declaraciones por parte de las autoridades sirias, expertos consultados afirman que esta operación para recuperar el control de la zona desmilitarizada de Idlib es el primer paso para la operación militar para la liberación de la total provincia de Idlib de las bandas extremistas que nunca han respetado la zona desmilitarizada y siempre atacaron zonas residenciales en las provincias cercanas de Idlib, que son Hama, Alepo y Latakia, causando la muerte de numerosos civiles y soldados sirios, además de la destrucción de bienes públicos y privados, incluidos hospitales y centros docentes. Hay que destacar que los terroristas también atacaron con proyectiles de mortero la base aérea de Hmeimin, la base rusa de Hmeimin en la provincia costera de Latakia, pero los sistemas de defensa antiaéreos rusos han logrado repeler todos los ataques terroristas y responder con ataques aéreos contra las zonas de donde salieron los misiles, precisamente de la zona desmilitarizada en Idlib. El pueblo sirio sigue con mucho interés el desarrollo de esta operación y apoya al ejército árabe sirio en su ofensiva contra los terroristas y espera que el ejército sirio pueda liberar la provincia de Idlib, último bastión de los extremistas en Siria. Todo ello a pesar de las críticas y denuncias de Naciones Unidas, que advirtió de que la campaña militar sirio-rusa podría poner en peligro la vida de los civiles en Idlib y provocar el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles, sin hacer referencia de los ataques terroristas y de que estos extremistas emplean a los civiles como escudos humanos en sus ataques contra el ejército árabe sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Hicham. Vamos a la pregunta en Twitter. Esta era la pregunta. La policía brasileña dejó ayer 8 muertos en favelas de Amaré, norte de Río de Janeiro. De enero a marzo se reportaron más de 430 asesinatos. Habitantes de estos barrios populares viven atemorizados entre las balas. La pregunta en concreto, ¿para quiénes gobierna Bolsonaro? Vamos a ver respuestas. La primera, Orlando. Las favelas siempre han sido un problema social en Brasil. La diferencia la marca es el sistema económico y político. Bolsonaro aplica el neoliberalismo que degenera la sociedad y aumenta los índices de pobreza. Solo se preocupa por generar capital y no por el ser humano. Gracias, Orlando. Otra respuesta, la de Noel, dice que falta hace Lula libre. Insisto en que el pueblo de Brasil debe manifestarse más por su libertad y el bienestar propio. Tercera respuesta. Nuria, este fascista gobierna para Estados Unidos. Cuarta. Salomón dice, buenas tardes, Rey Gómez. Está claro que Bolsonaro es el fascismo puro, hijo de Trump, y como lo dijo en su campaña, solo gobierna para los pudientes en Brasil. Quieren acabar con los pobres asesinándolos como los nazis en Alemania durante las guerras. Por último, Fara dice, gobierna como la clásica milicia de escuadrones de la muerte, tan querida por gente de baja estofa que dice que los niños de la calle les espantan a los turistas. Y eso me lo han dicho a mí personalmente. ¿Olvidamos la masacre de la Candelaria? Se pregunta, yo no. Muchísimas gracias por su participación. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos la feria en París, en donde los mejores inventores compiten y se ofrece una amplia selección de muebles, decoración, construcción, gastronomía, además bienestar y turismo acompañado de mucha creatividad. Con esas imágenes nos despedimos por hoy.